Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Continuando con nuestros videos del curso intermedio de Excel, hoy vamos a trabajar con el tema de tablas. El tema de tablas es un tema que facilita el trabajo con datos y nos muestra herramientas que son muy indispensables cuando se manejan una gran cantidad de información. Entonces podemos ver de que las tablas es un conjunto de filas y columnas con una información relacionada. La primera fila contiene los encabezados de las columnas. Para crear una tabla debemos tener unos datos en un rango, con los cuales podemos trabajar con nuestra tabla. Entonces aquí vemos un ejemplo de unos datos donde dice departamento, está el departamento de producción, comercial, financiero y administrativo, y muestra unos valores en unos meses. Entonces está de enero a junio y unos valores. Esos valores son como el presupuesto que tiene la empresa. Entonces yo quiero convertir estos valores en una tabla. ¿Cómo hago yo para poder convertir esta información en una tabla y poder trabajar con las herramientas que dispone una tabla? Entonces hagamos lo siguiente. Voy a copiar esta información, voy a pegarla acá. ¿Para qué? Para que veamos la diferencia entre tener unos datos en un rango normal y tenerlos en una tabla. Entonces seleccionamos la información y nos vamos a tabla, o podemos darle formato como tabla, y aquí pues le puede dar el formato que nosotros queramos, pero moderémoslo acá, le damos tabla y aquí nos dice crear tabla. ¿Dónde están los datos de la tabla? Como ya lo tengo seleccionado, él me subraya o me muestra cuáles son los datos o el rango de datos que quiero tener como tabla, y me muestra también, dice la tabla tiene encabezados. Entonces le damos clic allí, seleccionamos la opción para que los datos tengan un encabezado, para que la primera fila del rango sea encabezado. Le damos a aceptar. Al darle a aceptar, como pueden ver, nos ha coloreado, por decirlo así, las celdas y las celdas, tanto las filas como las columnas, y nos ha indicado, nos está colocando el filtro que le podemos hacer a cada una de las columnas del rango. Esto de filtro ya lo hemos visto en los videos de filtro, de los filtros que vimos en videos anteriores. Igualmente, al darle tabla, él automáticamente nos indica que se le puede darle filtro a nuestras celdas. Entonces, al tener esta tabla, como podemos ver, nos muestra una nueva etiqueta de una pestaña de diseño. En esta pestaña de diseño están las herramientas con las que les podemos trabajar con nuestra tabla. Entonces vamos a trabajar con la primera, que es los estilos de tabla. Al ubicarnos en estilos de tabla, le damos clic allí y aquí nos muestra los diferentes estilos de tabla que tiene Excel. Entonces al ir pasando por cada uno, como podemos ver, se nos va cambiando en nuestra tabla. Entonces, dependiendo el gusto que nosotros queramos, podemos darle un estilo diferente. Entonces en esta ocasión voy a darle este estilo donde me señala o me muestra el encabezado en un color anaranjado y las filas
las filas intercaladas de un color gris. Le damos clic allí y ya hemos visto los estilos de tabla. También, si alguno de estos estilos no nos satisface, no nos gusta, podemos crear nuevo estilo de tabla o podemos borrar el estilo que tenemos. Le damos clic allí y ya él nos ha borrado el estilo que tenía antes. Ahora vamos a crear uno nuevo. Dámosle nuevo estilo de tabla y acá en esta ventana darle clic en nuevo estilo de tabla. Nos muestra nombre del estilo, le podemos darle un estilo, nombre un estilo, y acá le podemos decir que toda la tabla y le damos toda la tabla y le damos formato. Darle formato, aquí le podemos decirle que toda la tabla tenga tenga un color de fuente verde, que sea cursiva, negrita cursiva, que tenga unos bordes gruesos y de un color amarillo, que tenga un relleno de color hueso, y aquí nos muestra la vista previa cómo queda nuestra tabla con el formato que le hemos dado, y le damos aceptar. Al darle a aceptar nos ha creado uno nuevo donde dice personalizado, nos muestra el que hemos creado, de donde le dijimos que queríamos que nuestra celda tuvieran un color hueso, color de la fuente fuera verde y fuera en cursiva, y el contorno de nuestra tabla fuera en color amarillo. Así podemos crear los estilos que nosotros queramos. Podemos crear los estilos pues a nuestro gusto. Entonces ahí ya es al criterio de cada uno, y si le gusta o prefiere trabajar con los que el por determinado nos muestra. Entonces sigamos trabajando con el predeterminado que habíamos seleccionado al inicio. Seguimos con nuestra ventana, nuestra pestaña de diseño, y en esta vamos a ver las opciones de estilo de tabla. Aquí la primera se denomina fila de encabezado, está seleccionada. Si le quitamos la selección, él nos quita el encabezado de nuestra tabla. Si le digo fila de totales, él me muestra la fila de totales. Aquí en la fila de totales me voy a detener un momento y voy a mostrarles que él toma los subtotales, de la celda que se encuentra de las celdas que encuentra en la parte superior. Entonces volvamos a darle encabezado, el encabezado para verlo. Entonces acá vemos que nos dice subtotales 109 junio. Eso nos indica que hace parte de la columna del mes de junio, y este 109 es referente a la clase de función que se le está aplicando. Él tiene un código para esa función. Entonces al darle clic, inicialmente nos muestra nos suma los valores de junio, pero podemos darle un clic en esa flecha y podemos ver ninguno. Podemos sacarle el promedio, cuenta, contar números, máximo, mínimo, desviación estándar, variación, o podemos darle más funciones. Pero en esta ocasión solamente quiero contar. Al darle contar, vamos a ver que ya no es 109 sino 103. Si le damos en mínimo, va a ser 105. Es un código que maneja
para cada una de las funciones, o ninguno, pues no nos muestra nada, o quiero un promedio, me muestra 101, y igual encerrado entre corchetes el nombre de la columna, el nombre de la columna de nuestra tabla. Entonces vamos a dejarlo en suma, y como pueden ver, en cada una de ellas, cada una de las columnas, podemos mostrar la función que nosotros queramos que tenga. Entonces en esta ocasión estoy dándole a todas que me muestre la suma. ¿Por qué no? Y ya nos ha colocado los totales de los valores que se encuentran en cada una de las columnas. Sigamos con mirando las diferentes opciones. Filas con bandas. Al quitarle la selección, podemos ver que ya no nos resalta las filas en color gris, sino nos lo quita. Primera columna, nos coloca el color en la primera columna. Última columna, también nos resalta la última columna. Y columnas con bandas, entonces nos coloca color gris a las columnas. Entonces quitémoslo y dejémoslo como inicialmente nos lo había colocado Excel. Y también podemos quitarle el botón de filtro. Si no queremos que tenga el botón de filtro, él nos muestra la tabla sin botón de filtro. Aquí ya vemos las diferentes características que le podemos dar a nuestra tabla. Ya depende pues de lo que queramos hacer. Pues ahí están las opciones que nos brinda esta herramienta. Vamos a detenernos un momento para ver el filtro. El filtro, como ya lo habíamos mencionado, podemos ordenar los datos. Podemos darle un orden personalizado. Bueno, filtrar, como ya lo conocemos. Podemos deseleccionar y solamente que me muestre un dato. Quiero comercial, o en esta ocasión quiero ver solamente el administrativo, y él pues me muestra lo que yo le he seleccionado. También podemos ordenarlos de mayor a menor, o de menor a mayor, o de mayor a menor, y así pues, como ya lo vimos con filtros, pues es una herramienta que nos facilita el trabajo. También lo podemos ordenar podemos darle un orden personalizado, como lo queramos hacer. Entonces así es como trabajamos con tablas en Excel. Ya vimos los estilos, vimos las opciones que le podemos dar a la tabla. También podemos aquí darle un nombre a nuestra tabla. Podemos decirle que se denomina presupuesto. Denomina nuestro presupuesto nuestra tabla. También podemos cambiar el tamaño de la tabla si queremos extender el tamaño a otras celdas o a otras columnas. Podemos resumir esta tabla con una tabla dinámica. Podemos quitar duplicados. Si hay duplicados en nuestra tabla, podemos quitarlos. Podemos seleccionar acá las columnas que tengan duplicados y las podemos eliminar. Solamente seleccionando la columna que tenga duplicados, y ya él nos quita los duplicados de la tabla. Y podemos convertir a rango. Convertir a rango es esta tabla me la cambia a un rango normal, me la deja como inicialmente la teníamos, sin estas características de tabla. Tenemos otra herramienta. Bueno, esto también lo podemos actualizar. Podemos exportarlo a una tabla, a una lista de SharePoint, y podemos hacer una segmentación de datos interactiva.
Para ver esta segmentación de datos interactiva, les voy a mostrarles otro ejemplo. Ya por ya hemos cerrado el tema con esta tabla. Como pueden ver, es una herramienta que agrupa diferentes funciones de Excel, como ordenar, filtrar, estilos. Entonces es muy bueno, y hasta funciones, maneja funciones, que podamos trabajar con muy bueno que podamos trabajar con esta fórmula, con estas fórmulas y con estas tablas, porque facilita el trabajo. Entonces recordemos que lo podemos hacer acá, insertar tabla, o también hay otra opción que la podemos ver acá, donde es darle formato como tabla. Aquí en darle formato como tabla también lo podemos hacer. Entonces lo doy acá y él me dice que si los mismos datos, dar formato como tabla, cuáles son los datos que quiero que tenga, y le doy aceptar. Igual, y me muestra las mismas opciones que veíamos anteriormente. Entonces con esto podemos ver que podemos trabajar con las tablas, ya sea a través de la pestaña de inicio con darle formato tablas, o en insertar y darle tabla. También podemos hacer un énfasis en cada una de las celdas que tiene la tabla. Aquí donde vemos, donde dice estilos, podemos decirle que los títulos, quiero que los títulos tengan un encabezado de título. Entonces, dependiendo del título que queramos, lo podemos mostrar. Entonces, aquí podemos cambiar el estilo que queramos. Igualmente aquí para los datos podemos decirle que las celdas sea una celda de cálculo, de entrada, de salida, o que tenga un énfasis diferente a cada una de las celdas de los datos que tenemos allí. También podemos decirle el formato que queramos que tenga, ya sea de moneda, de porcentaje, de millares, o podemos crear un nuevo estilo de celda. Bueno, aquí ya depende de lo que cada uno necesite. Entonces, pues esas son las herramientas para que las utilicen. Entonces vamos a dejar por el momento. Entonces, como les comentaba, ya vimos los elementos que se manejan en tablas. Ahora voy a mostrarles el que nos quedó pendiente, que es insertar segmentación de datos. Entonces, para ello tengo aquí una tabla que ya la habíamos visto en videos anteriores, con los países, el artículo, la fecha y un monto de ventas, de estos productos. Entonces con este rango voy a hacer una tabla y voy a mostrarles cómo se maneja la segmentación de datos. Entonces, para ello me voy nuevamente a insertar, le voy a insertar tabla, le voy a aceptar. Aquí ya lo voy a dejar en los mismos datos, solamente quiero es mostrarles cómo hacemos la segmentación de datos. Entonces nos ubicamos en pestaña de diseño y nos vamos a segmentación de datos. Al darle segmentación de datos nos aparece esta ventana donde dice insertar segmentación de datos, y nos aparece cada una de las nombres de las columnas que tiene nuestra tabla. Entonces yo voy a darle país, selecciono país y le voy a aceptar. Al darle país me muestra una pequeña tabla donde me dice qué país tiene 3 elementos: Alemania, Costa Rica y Francia. Entonces ¿qué hacemos? Acá yo selecciono el elemento que quiero segmentar, quiero filtrar. Entonces quiero dar Alemania. Al darle a Alemania, como pueden ver en esta tabla, me está seleccionando o me está filtrando solamente por Alemania. Ahora vamos a hacer, pero ya con el artículos. Me ubico en la tabla, le voy a diseño, le doy segmentación de datos y le doy artículo, selecciono artículo y le voy a aceptar.
al darle artículo, aquí me aparecen los elementos que conforman artículo. Entonces están camisas, está maquinaria y hay vehículos. Y entonces aquí lo que voy a hacer es seleccionar el que yo quiero, por el que yo quiero filtrar. Le doy vehículos. Entonces aquí al darle vehículos, él me segmenta y me filtra los vehículos que tiene Alemania. Y por último, voy a volver voy a seleccionar la tabla, le doy diseño, voy a insertar segmentación de datos y le doy fecha y le doy a aceptar. Al darle a aceptar, él me muestra todas las fechas que tiene que tiene esa columna. Como pueden ver, hay unos que están en azul y otros que están inhabilitados. Esos que están inhabilitados son fechas que no corresponden a los filtros que yo he seleccionado. Alemania y vehículos me muestra las celdas en color azul. Las celdas habilitadas son las que cumplen con los criterios de país Alemania, artículo vehículos. Los otros son fechas que no cumplen con esa condición. Entonces acá yo puedo seleccionar una sola o seleccionar varias al darle clic aquí donde están estos chulos donde dice selección múltiple. Yo le puedo darle allí y puedo seleccionar varias fechas que yo desee. En este caso voy a seleccionar como me las muestra por orden del más antiguo, el más reciente. Me muestra febrero, marzo y alcanza abril. Entonces va a seleccionar solamente las del 2, las de febrero. Y ahí, como pueden ver en la tabla, me está mostrando que Alemania vendió vehículos en febrero, y estos son los montos de la venta de cada uno. Entonces así es como podemos hacer segmentación de datos en nuestras tablas. Aquí podemos ser más, o podemos darle un resaltado a mi estilo de segmentación. Aquí donde dice estilo de segmentación de datos, selecciono el que yo quiero. Como pueden ver, me cambia los colores que yo quiero que tenga mi ventana de segmentación de datos. Entonces, igual que la anterior cuando lo manejamos con tablas. También dentro de las propiedades podemos darle un nombre, un título de segmentación de datos. Podemos configurar unos elementos. Aquí brevemente los vamos a ver. Voy a mostrarles que el nombre de origen es fecha, porque ese es el nombre de la columna de mis datos, de mi tabla. Dice que nombre para usar en las fórmulas es segmentación de datos _ fecha. Aquí le podemos cambiar el nombre. Aquí el encabezado, mostrar encabezado, y el título que tenga la ventana de segmentación de datos. Fecha también se lo podemos cambiar. Aquí podemos organizar y filtrar los elementos ya sea de forma ascendente o descendente. Podemos decirle que me oculte los elementos que no contienen datos, como por ejemplo es acá. En esta ocasión me ha ocultado los datos que estaban inhabilitados inicialmente. Entonces es una herramienta para que solamente me muestre los datos que cumplen con los parámetros que yo le he dado. Eso es para que me sirve ocultar los elementos que no contienen datos. Y así es como podemos ver la herramienta de segmentación de datos para las tablas. Pues es muy sencillo y pues muy interesante porque es muy interactivo esta herramienta.
Entonces, con esto ya hemos dado por terminado el tema de tablas. Y pues es una herramienta muy importante para manejar y para dominar. Entonces, hasta aquí es el video de hoy. Les reitero mis agradecimientos por ver los videos, por ver el canal. No olviden suscribirse. Estaremos subiendo videos constantemente para que sigamos adquiriendo un conocimiento referente al tema de Excel. Muchas gracias por su atención y hasta pronto.